Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en 8K. Seguimos con los resúmenes de Re:Zero. Recuerda que los demás resúmenes están en el canal y voy a dejar los links de las listas en descripción para que lo veas. Ya, recuerda que tenemos el arco 5, el arco 6 y el arco 7. Siguiendo con la continuación, Subaru y Ren comienzan a hablar sobre cosas no muy importantes, ¿no? Miran las ciudades de lejos donde ven que es muy bonito. Subaru dice que usará el plan número 108, que es la confianza absoluta. Ellos quedan sorprendidos ya que en la ciudad desde donde estaban viendo había mucha gente, había un gran control, había muchas personas haciendo filas y había regular guardias. Subaru pensó que tal vez esto era culpa de Abel. Subaru no podía evitar comparar esta ciudad con Lugúnica, y así nuestros héroes tratan de pasar por la inspección, ¿no? Ahí conocen a unos hermanos que eran los hermanos O'Connell. El hombre se llamaba Flock y la mujer se llamaba Medium. Eran unos hermanos muy simpáticos y se ofrecieron a ayudar a Subaru con una condición. Subaru le dijo que el pago sería la mochila rara que tenía donde estaba cargando a Ren. Esa iba a ser el pago hacia los hermanos. Ellos eran una compañía de ambulantes que se llamaban los O'Connell. Eran muy amables y muy buena gente. Subaru pensó y comenzó a recordar la experiencia de otros sobre los ambulantes y sobre la labia que se tenía que tener. Los hermanos los ayudan para pasar, para la inspección y toda la cosa. En la historia que usa Subaru menciona que él y Ren son esposos, y que Lois Arnett, o sea la niña, era la sobrina. A lo que Ren se molesta ya que era un plan imprevisto que había hecho Subaru y Ren más adelante le dice que le avise con tiempo los planes. Los hermanos se apoyaban mucho y eran muy buena gente, y a lo que Flock dice que ellos siempre se apoyan y que cada uno compensa la debilidad del otro. Y así se encuentran con los guardias y logran ingresar a la ciudad. A lo que buscan una posada, comienzan a caminar, están en la posada, la alquilan la posada y las chicas se quedan en una habitación y los chicos en otra habitación. Subaru estaba cansado y comienza a hablar con Flock sobre su situación y que querían llegar a otro lado, ¿no? Entonces Subaru quería descansar y se había tentado, pero la preocupación por Ren no podía hacer que él descansara. Por lo tanto se levanta y Flo le da una palmadita. Comienzan a conversar muchas cosas, pero no son tan importantes, solo sobre que necesitaban guardaespaldas, que necesitaban seguridad, escolta, ¿no? Que querían ir a otro punto de más adelante en la ciudad. Cuando Subaru se va a Ren, toca la puerta y dice si están bien y si está todo bien. A lo que Medium dice que sí, está todo bien. Comienzan a hablar sobre Luis. La chica decía que no sabían con quién iba a dormir Luis, si con Ren o con Medium. Subaru dice que si causa problemas Luis, que le dé un golpe con el codo. A lo que Medium dice que está seguro porque ella golpea muy fuerte. Después de la posada y todo, que estaba muy por la calle, después de todo la conversación estaba por ahí, comienza a hablar con Subaru, ¿no? Sobre la escolta, dónde podría conseguirlo y todo. Flock le menciona a Subaru que tiene un transporte, un carruaje, un falo, y que tiene otra hermana refiriéndose a la bestia que se llamaba Canfluke, algo así, y le mencionan muchas cosas sobre su negocio, que eran ambulantes. Flock le habla sobre la capital imperial, que dice que hay fuego ardiente en algún lugar del imperio, pero que no le preocupa que se pueda extenderse, ya que Subaru dice que no lo había mencionado antes. Flock dice que no porque no quería preocupar a su esposa, así que solo se lo decía a él. Subaru agradece la preocupación. Flock habla sobre su excelencia, menciona que hay un excelente trabajo sobre la colonización y que muy pronto se va a iniciar una guerra. Y así comienzan a hablar, como les decía, sobre la escolta y sobre el viaje que tiene que hacer, y que dónde podría buscar un candidato adecuado. Subaru como que comienza a fruncir el ceño, ¿no? Y ahí comienzan a conversar. Flock dice que no debe fruncir el ceño, que es malo. Cuando entonces ¡tam! Algo molesta a Subaru. De la nada se pone a sudar un poco frío. Subaru se queda un poco sorprendido. Esa sensación ya la había experimentado. Al parecer, Subaru había regresado de la muerte. Pero Subaru no entendía, porque que él supiera, para poder regresar de la muerte tenía que haber perdido la vida, y no recordaba haberlo hecho. Sin embargo, Flock le comenzó a hablar a Subaru, y Subaru se da cuenta que esta conversación ya la había tenido minutos antes, y pensó, no creo que el retorno de la muerte tenga algún defecto o esté fallando. Claro que no es eso. Así que Subaru se puso a analizar la situación. Pensó, un momento, ¿acaso Flock fue el que me asesinó? No puede ser. Y estaba sospechando de Flock. A lo que le pregunta si él, por qué era tan amable con ellos y por qué decidió ayudarlos. Flock le dice que ellos eran huérfanos y que habían adultos que le pegaban, y que durante todas esas experiencias se dio cuenta que los adultos también estaban sufriendo y toda la cosa,
y que así que él quería vengarse contra el mundo, por eso era amable con las demás personas y las ayudaba. Y así Subaru comenzó a analizar, pero no descartaba la idea de que Flock fuese el asesino. Tampoco podía pensar por qué él tendría alguna intención de matarlo. Flock dice, esposo Kun, ¿te encuentras bien? Flock notó que Subaru estaba muy extraño y Subaru estaba muy pensativo. Subaru pensó, hace minutos estaba conversando con Flock y regresé en el tiempo, ¿qué pasó? Cuando Subaru y él estaban por la calle, Subaru pensó, ¿qué pasó? Bueno, Subaru y Flock se encontraban en la calle. Subaru pensó que era buena idea tomar el camino más largo, a lo que Flock le hace caso y como que se van por otro camino. Subaru pensó que tal vez podía evitar la muerte y así poder descartar que el asesino no era Flock y que no quería dudar de él. Flock lo miraba a Subaru y dice, esa expresión es muy seria. Flock no entendía muy bien y le preguntaba a Subaru una y otra cosa porque las caras que hacía Subaru de preocupación y todo, ¿no? Y se veía muy raro. Cuando de repente Flock mira y se da cuenta, parece que algo pasó. Fue un movimiento rápido en un instante o una sensación de que algo agarró la nuca de Subaru y lo obligó a mirar hacia arriba. Entonces Subaru se da cuenta y se agarra la garganta. Al parecer, alguien le había golpeado y la garganta de Subaru fue expuesta y sangró. La sangre salía a borbotones. Subaru comprendió que le habían arrancado la garganta. Subaru sufría y estaba perdiendo mucha sangre. La herida era profunda. Subaru no entendió y no comprendió de dónde vino el ataque. Solo comprendió que su garganta había sido desgarrada. Subaru se puso la chaqueta alrededor para evitar la pérdida de sangre y quería alejarse de ahí y llegar hacia Ren. No le importaba lo demás. Además, Flock estaba ahí y Subaru se sentía muy mal por haber dudado de él, de esta buena persona. Entonces Subaru pensó qué rayos estaba pasando y a la vez como que se sentía mareado por la pérdida de sangre. Y Subaru murió. Subaru otra vez regresa de la muerte y otra vez se repite la conversación, ¿ya? Ojo que aquí el punto de guardado es Subaru hablando con Flock, donde Flock siempre le preguntaba ¿por qué frunces el ceño? Ya porque ellos habían tenido una conversación sobre que a dónde se dirigían, sobre el escolta y todas esas cosas sobre el imperio, la situación actual, todo eso. Entonces Subaru otra vez estaba frío y comienza a pensar quién y por qué le habían cortado la garganta y la sangre estalló a borbotones. Y había regresado de la muerte. Esta vez fue muy diferente ya que la primera muerte fue instantánea y ni siquiera se dio cuenta que había perdido la vida. La segunda vez había sido porque le habían desgarrado la garganta. Había una clara hostilidad y había un cambio de patrón. Subaru hablaba con Flock, le dice que tiene un mal día y que tiene un ataque y que necesita llegar rápido con Ren. Flock no entendía, pero Subaru insistía. Flock lo vio con cara de preocupación y preguntaba qué pasaba y le hace caso. Le dice, vamos, tenemos que ir. Subaru dice, rápido, tenemos que irnos. Y Flock dice, está bien, está bien. Pero Subaru entre todo esto se dio cuenta de algo, que estaba cometiendo un error, que no debería volver a la posada, porque al hacerlo expondría a Ren. Subaru no estaba pensando con claridad, ya que todas estas situaciones de retorno de la muerte, este estrés lo estaba confundiendo. Solo pensó que su oponente, como Subaru no había visto al enemigo, llegó a pensar como posibilidad que tal vez el enemigo tenía alguna habilidad para hacerse invisible, ¿no? Y pensó sobre el bosque de Brooklyn, sobre la vez que alguien fue con él cuando estaba con Ren. Y al final nunca se topó con alguien. Subaru pensó quién sería el asesino y por qué lo estaba buscando. Flock estaba preocupado y le decía, esposo Kun, ¿estás bien? Mientras se acercaban a la posada. Subaru menciona a Flock, lamento depender de ti, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Flock dice, está bien si puedo ayudarte, o tal vez mi hermana pueda ayudarte. Y Subaru dice, sabes, en realidad alguien nos está persiguiendo. Cuando de repente se escucha un grito de lejos. A lo lejos varias personas gritan, esposo Kun, cuidado. Y en ese momento todo el cuerpo de Subaru con gran fuerza, su cuerpo salió disparando y rebotó. ¡Pam! Subaru salió volando y daba vueltas y vueltas, su cuerpo era un desastre y rebotó. Y entonces Subaru otra vez regresa de la muerte. Ya era la tercera vez y Flock le dice, esposo Kun, no deberías fruncir el ceño. Subaru ahora entendía que alguien inevitablemente lo quería muerto. Flock dice, te ves terrible. Entonces Subaru de la nada dice, Flock-san, debemos correr, ya, no hay tiempo, te lo explicaré a detalle más adelante. Flock dice, ¿qué sucede? No sé qué pasa, tengo una vida limitada, no puedo perder ni un segundo, dice. Corramos rápido, hay que aprovechar el tiempo. Flock dice, espera, me vas a estropear el flequillo. Y así llegan a la taberna, ¿no? Ya que Flock le había mencionado antes que en una taberna se podía pedir como una escolta, ¿no? Guardaespaldas. Entonces llegan al bar, conocen al dueño del bar. Subaru y Flock habla con
con él. Flock ya conocía al tabernero, ¿no? Parece que ya de tiempo donde el tabernero menciona que Flock siempre le gustaba ayudar a la gente, ¿no? Todo eso, y que era amable, que no ganaba nada a cambio, pero que todo el mundo le debía favores a Flock. O sea, Flock parece que era buena gente, pero no. Subaru dice que él no será un mal agradecido. Entonces comienzan a hablar sobre el tema de la escolta, a lo que el tabernero dice que hay alguien que le puede ayudar, que le puede servir como escolta, y que se encontraba en un rincón de la taberna. Era un hombre borracho que estaba con un montón de bebidas y vasos, ¿no? Y le dice, él es Lowdown, él te puede ayudar. Entonces Subaru se acerca a él y ve que era un borracho y dice, oye, ¿estás seguro? Le dice, sí, es bueno, tiene su habilidad. Buenas, oye, Lowdown, ¿puedo hablar contigo? Le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Subaru dice, estás borracho. En un principio Subaru duda de si realmente le puede ser de ayuda por la condición en que se encontraba el borracho, pues, ¿no? Y así comienzan a hablar. Él le dice que sí, que es muy habilidoso, a lo que Flock le invita a una copa, y así Subaru quiere contratarlo, y le dice cuánto es lo que le van a pagar, y comienzan a hablar. Subaru saca una bolsa que tenía dinero ahí, y se lo da a London. Entonces él lo acepta, y le dice que ahora es su guardaespaldas. Y mientras comienzan a hablar, el hombre dice, parece que alguien te persigue, ¿eh? Y así de repente llega un hombre borracho a la taberna, ¿no? Y se cae. Flock se acerca a ayudarle cuando Subaru sentía algo incómodo, sentía como que nada cuadraba. Esa sensación de preocupación y de ansiedad. Cuando le dice Flock-san y ayuda a Flock a separarlo. Entonces algo explota, ¡pum! Y todo comienza a incendiarse de fuego. El hombre que cayó de bruces agarró al brazo de Flock mientras este se agachaba, intentaba levantarse. En ese momento, como les digo, hubo una explosión, ¿no? Y todo comenzó a quemarse y Flock se salvó y le agradece a Subaru, ¿no? Se vieron envueltos en esta explosión. Miraron la escena, la tienda estaba en llamas y había mucho humo. Subaru analizó la situación y se dijo, maldición, esto es obra de aquel persona que me está siguiendo. London le dice, tenemos que salir de aquí, tú y tu hermano, tenemos que salirnos. Vámonos, jefe, le dice al tabernero, ¿no? Y el tabernero dice, sí, vámonos. Y se van por la puerta trasera, obviamente, pues, ¿no? Al querer salir por la puerta trasera, se dieron cuenta que estaba bloqueada. En ese momento, el London usa su habilidad y Subaru queda impresionado por su habilidad y parte la puerta. En ese momento se escucha unos pasos y una sombra de una persona, cuando de repente, ¡pah! Era un hacha que había roto el cráneo del guardaespaldas de Subaru que acababan de contratar y lo asesinó. Sus globos oculares estallaron de su cráneo. Esta escena impactó a Subaru. London estaba muerto y el tabernero exclamó, maldición. El tabernero abrió los ojos e intentó gritar ante tal escena. Y así también se jodieron al tabernero porque también lo mataron. Con el hacha lo asesinaron y lo desgarraron. El hombre empuñaba un hacha con un mango largo y Subaru se sorprendió ya que las escenas eran muy perturbadoras. Preguntó, ¿quién demonios eres tú y por qué estás haciendo esto? Entonces Flock también recibió un golpe directo del hacha del hombre. Flock también fue asesinado brutalmente. Su cerebro salió salpicado. Aquel hombre con el hacha era muy fuerte y muy hábil. La sangre salía a borbotones y Flock murió. Subaru quedó aterrado también con esta escena y dijo, maldición, demonios, ¿por qué? Subaru gritó eso desesperadamente. Subaru dice, ¿por qué? ¿Quién eres tú y por qué lo haces? El hombre dice, no voy a decirte nada, no sería un problema que volvieras a escapar. Y finalmente, al escuchar esta voz, Subaru se quedó impactado y el hacha del hombre se cayó en el cráneo de Subaru. Le penetró el cráneo y lo hizo trizas y hizo un sonido duro. Subaru regresa otra vez de la muerte, en el mismo punto de guardado, donde Flock le dice, esposo-kun, no debería fruncir el ceño. Ya habían sido muchas veces que Subaru había muerto, pero esta vez había escuchado la voz del hombre. Subaru se sentía mal, estaba desesperado y obviamente al regresar de la muerte no era una sensación agradable. Flock dice, ¿te encuentras bien, esposo-kun? Y Subaru le dice, Flock, me gustaría que me hagas un favor, ve a la posada y trae mi medicina. Subaru se inventa una mentira sobre que tenía una enfermedad de las rodillas y algo así, ¿no? Entonces le dice a Flock que Ren tiene su medicina y que lo necesita rápido porque es urgente. A lo que Flock se impacta y le dice, está bien. Le dice, ve con ella y reúnate conmigo de la taberna con London, le dice. O sea, ya Subaru como que sabía que tenía que contratar al guardaespaldas, pero esta vez anticiparse al asesino, ¿no? En ese momento una luz oscura salió y brilló de un callejón. Inmediatamente Subaru levantó los brazos como si estuviera sosteniendo su cabeza, saliendo del callejón. Al parecer este hombre usó su hacha y le cortó un brazo a Flock y este brazo salió volando y como que Subaru que lo agarró, ¿no? Y la sangre salía a borbotones y había un hombre con un hacha. Esta vez no ocultó su rostro. Era la persona que Subaru ya había conocido. Era Todd. El hombre se acercó a matar a Subaru y entonces Flock
intenta detenerlo, lo agarra e intenta detenerlo para salvar a Subaru, pero es brutalmente asesinado por Top. Subaru menciona, ¿tú por qué me guardas rencor? Él dice que si te guardo rencor, no te guardo rencor. Yo no voy a las víboras por despecho, las mato por miedo. Usaré lo que tenga para matarlos. Top dice eso, y no te daré tiempo, dijo. Y así que comienza a hablar, ¿no? Top asesina a Subaru. Subaru sabía que Top era una persona astuta y una persona inteligente, tenía una buena intuición y era un enemigo de temer, un asesino despiadado y frío, que cuando ve la oportunidad, donde se inicia otra vez la conversación con Flock y le dice, esposo Kun, no debería fruncir el ceño, me están siguiendo, maldición, maldición, y él dice, esposo Kun, ¿estás bien? Subaru comienza a pensar sobre la situación y analiza todo, sobre las posibilidades que tiene para matar a Top y cómo podría acorralarlo. Subaru pensó que Top iba por él no por el rencor, sino por el miedo a matar víboras. Entonces Subaru comienza a gritar esta vez y dice, «Hey Top, sé que estás ahí, cabrón. Eres un cabrón obstinado. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Sal de una maldita vez». Y comienza a hablar así, ¿no? Y grita, ¿quieres tenderme una trampa? Pues soy solo tuyo. Te haré pedazos de todas formas. No vas a salir. Y así comienza a hablar a Subaru, ¿no? Lo que él quería era provocarlo y que saliera y se expusiera. Pero sabía que Top era una persona astuta e inteligente y que no era el tipo de persona que caería ante la provocación de otro. Subaru pensó que los hermanos O'Connell, tanto Flock como Medium, ya habían estado involucrados con él, por lo tanto sabía que iría tras ellos también para matarlos. Así que Subaru pensó que tenía que salir de la ciudad con Ren y con los hermanos, y tenía que convencerlos para que lo acompañasen, ¿no? Entonces Subaru agarró a Flock de la mano y sin explicación alguna volvió a la posada, y cuando ingresó, la espada de Medium estaba en la garganta de Subaru, ya que él ingresó todo apurado, ¿no? Y Subaru dice, wow, Subaru dice, somos nosotros. La espada bárbara de Medium se encontraba en el cuello de Subaru mientras vio la puerta porque la abrió rápido, ¿no? Medium se disculpa y retira el arma. En ese momento Subaru, al ver a Ren, se emociona y está aliviado, ya que por toda la situación que había pasado y por el retorno de la muerte se había preocupado mucho por Ren y la abraza. Obviamente Ren se molesta y le dice, suéltame, ¿qué crees que estás haciendo? Subaru menciona que la situación, ¿no? Y que hay que desempacar, y se da cuenta que Ren no había desempacado. Le dice que alguien está detrás, que alguien la está siguiendo y que quiere matarlos. Entonces dice, tenemos que salir de la ciudad. Hay un peligro, hay un intruso y nos van a asesinar. A lo que Medium dice, pero ya me saqué los zapatos. Y Flock dice, bueno, te los puedes poner, eso es lo bueno de las botas. Y Medium dice, Chan, es cierto. Subaru menciona a Flock que va a necesitar la mochila, ¿no? Flock menciona que está en el vagón por el carruaje, ¿no? Por los establos. Y comienza a hablar sobre su otra hermano, lo que Medium dice que es hermana en realidad porque es hembra la criatura, ¿no? Luis también hace wow. Recuerden que Luis no habla, pues no hace expresiones y una que otra palabra. Entonces ya se suben en el carruaje y quieren salir. A lo que Subaru se decepciona y se preocupa porque el animal era muy lento. El carruaje era muy lento. Pensó que mejor hubiera puesto a Ren en la mochila y hubiera salido corriendo. Y así sería más rápido y tuviera más posibilidades de sobrevivir. Flo le decía al animal que corriera, pero no le hacía caso. A lo que Medium dice, ve rápido, si no lo haces, serás la cena. Y el animal comienza a correr. El animal se llamaba Clawfig, un nombre medio raro. Se fueron a toda velocidad y Subaru se agarró fuerte. Comienzan a hablar, ¿no? Que quién era el intruso y qué es lo que había pasado. Cuando se acercan al punto de control se dan cuenta que habían soldados y que no eran cualquier soldado, eran soldados con una insignia de lobo, o sea, del imperio, ¿no? Entonces Subaru pensó que Top había hecho contacto con sus compañeros, ¿no? Para que Subaru no pueda escapar de la ciudad. Subaru se vio en apuros. Subaru pensó que este era el resultado de la provocación. Había un hombre con un parche en el ojo, era Yamal, y se dio cuenta. Entran en contacto con él y comienza la pelea. Medium se une a la batalla y comienza a atacar. Se pelea con Yamal y usa sus espadas, unas 2 espadas grandes, y comienza a luchar. Había un impacto fuerte y todos quedaron impactados. Comienza la batalla épica, ¿no? Sí que era fuerte Medium y no estaba mal. Aún así eran varios soldados y era Yamal, que también era habilidoso. En ese momento se veían en apuros. Ren usa el carruaje con las riendas para aventarles a Medium para salir de ahí, ya que estaban en desventaja. Entonces con todas sus fuerzas Subaru jaló las riendas y jaló a Medium para que dejara de pelear y salieran junto con el carruaje, ¿no? Aún así Medium se vio impactada por las espadas de Yamal. Flock dice, muy bien, nos ha salvado. Subaru dice, ¿de qué habla? Son ustedes los que nos salvan. Subaru había llegado a Guaral y su estancia solo había durado 3 horas. Sin embargo, consiguieron pasar el puesto
de control y atravesar la puerta principal, y aún así habían entrado en caos muy rápido. En ese momento, cuando estaban saliendo ya de la entrada, ya que salieron a toda velocidad y salieron con Medium, alguien cayó de arriba de la puerta de la entrada con un hacha. Era Top. Subaru recibió el golpe, era Top obviamente. Top cae con el hacha y quería matar a Subaru, pero Subaru como que ya se lo esperaba. Después de todo, ya conocía las mañas de Top y sabía que él no perdería una oportunidad para matarlo. Y sabía que él era muy astuto. Así que Subaru cogió una de las armas de Medium y se puso arriba con la espada y bloqueó el impacto de Top. Subaru había predecido este movimiento, o tal vez tantas muertes y tantas acorraladas de Top le habían hecho entender cómo debía defenderse ante lo imprevisto. Sabía que él atacaría cuando estuviera en el momento más relajado. Subaru, después de todo, había muerto 5 veces por él. Y en ese momento que bloquea el hacha y se ven ahí forcejeando, Luis agarra a Tog, ¿no? Para detenerlo. Y Tog le da un codazo, ¡pam! Le da a Luis y la avienta, ¿no? Subaru dice, me estás mirando, ¿no? Dispara, rápido, hazlo de una maldita vez. Y la voz resonó, y como respuesta hacia sus palabras, salió un sonido crujiente de velocidad. ¡Fa! Era una flecha. Entonces la flecha impactó a Top y lo sacó volando. Top fue arrastrado fuera del carruaje y inmediatamente cayó, y rueda 2 a 3 veces más, alejándose de nuestros héroes, y nuestros héroes escaparon. Entonces Subaru, que se encontraba en la parte trasera del carruaje, escupió la sangre. Estaba cansado, estaba exhausto. Subaru pensó en la cara del hombre malvado que había sabido que esto iba a pasar y que no le dijo. Pensó en Abel y se desploma. Luego la historia nos enfoca con Tog, ¿no? Donde están preguntando si todavía seguía vivo, a lo que responde que sí, pero que le han dejado una gran herida y que tendrá dificultad para caminar. Le dice, ¿te preocupaste por mí? Y le dice, para nada. O sea, estaba hablando con Jamal. Tog comenzó a pensar y analizar la situación. Habla con Jamal que tal vez Subaru había planeado todo eso y que sabía que ellos estarían en la ciudad de Guaral, ¿no? Y que era una emboscada para reunirlos y todo, y que había ideado ese plan a propósito, ¿no? Tog se disculpa porque falló en matarlo y le dice a Jamal que tendrá su oportunidad, ¿no? De vengarse. Jamal dice que cuando lo haga no tendrá piedad. Y mencionan que no tendrán piedad cuando lo haga. Después nuestros héroes regresan con Abel, ¿no? Subaru estaba molesto obviamente porque él supuso y como que ya sabía pues que Abel, que era inteligente, astuto y todo, sabía que estas cosas iban a pasar y que no le advirtió y mucho menos se le informó. Estaba molesto con Abel y quería golpearlo. Abel, todo arrogante, le dice, has vuelto, eso fue más rápido de lo que esperaba. Le responde todo arrogante el hombre que llevaba una máscara de demonio y le dice descaradamente, te he estado esperando, Subaru. Subaru quiere golpear a Abel, pero es detenido por una de las chicas y ahí estaba mi Zelda, ¿no? Que le dice, oye, no quiero ver tu cara, te perdonaré suave. A Subaru quería darle un puño en la cara, ¿no? Pero al final fue detenida por la fuerza de la mujer atrás, cuyo cabello estaba teñido de rojo. Era mi Zelda, la jefa de la aldea. Pero aún así, Subaru logra golpearlo le clavó el puño en el torso. Aunque fue apartado de ella, dejó escapar un grito de amargura y dio un paso atrás. Subaru dice, no creo que este sea el final, maldito cabrón. Él dice, eres un hombre codicioso. Recoge la máscara de demonio que habías dejado caer y vuélvetelo a poner. Mientras que el chico no paraba de dejar de hablar con él, dio un golpe al hombre que era la causa de su resentimiento, un resentimiento reprimido. Subaru pensó en todo lo que había pasado, ¿no? Se estaba molesto con Abel. Había viajado 3 días y todo fue en vano. Y ahí estaban los hermanos O'Connell, Flock y Medium. Flock le decía, contempla hermana, este es el asentamiento de la gente de Chudra, ¿no? Que está en el corazón del bosque. Y así eran unas personas, al menos Flock era una persona muy escandalosa y muy ruidosa. Decía Flock, mira esos abdominales, están muy apretados. Abel dice, qué grupo tan ruidoso. ¿Qué gente tan ruidosa has traído? Ese era el tipo de persona que necesitabas en tu viaje, menciona Abel. Y así comienzan a hablar, ¿no? Estaban en la sala de reunión. Subaru pone al día a Abel. Le menciona sobre quiénes eran ellos y cómo lo ayudaron. Y que eran unas buenas personas, ¿no? Y que se habían implicado en los problemas de ellos. Subaru menciona a Abel que no los trate como objetos, que son personas. Y así se ponen al día Subaru con Abel. Donde Abel le explica, ¿no? Que qué es lo que esperaba. Si él ya se había hecho enemigo del campamento. O sea, Abel le explica a Subaru que es muy ingenuo y que no necesitaba advertirle de nada, ya que era algo obvio. Se supone que el campamento había sido quemado y Subaru se fue a la ciudad más cercana. Obviamente los soldados también se irían a la ciudad más cercana. Era algo inevitable y que el choque era inevitable entre ellos. Y por eso les dijo a Conan y Hawley que le esperaran afuera, ¿no? Porque como que ya había predecido
ver lo que podría pasar. Subaru estaba molesto porque igual le dice que al menos le hubiera advertido o algo, ¿no? Abel le explica a Subaru que él es de ese tipo de persona. Prácticamente le da a entender a Subaru que no era necesario que le diga nada, que para que entienda algo y lo comprenda y se dé cuenta de la realidad, tiene que pasar por ello, ¿no? Subaru admite que estuvo equivocado y que lo que pasó fue un error de su falta de análisis y criterio, que fue un incidente desafortunado que era inevitable. Todo por falta de su pensamiento y predicciones. Subaru le dice a Abel, ¿qué es lo que quieres de mí? Comienzan a hablar, ¿no? Que Abel dice que va a llevar... Abel dice que va a atacar a la ciudad de Guaral y lo va a volver su nueva base de operaciones, que va a hacer caer a Guaral. Mientras Flock estaba por ahí escuchando todas las cosas. Abel dice, ya te he explicado, Subaru, que no tengo ninguna intención de hacerte daño. De hecho, quisiera que colabores conmigo. Subaru menciona que su único interés era salir de ahí con vida, junto con Ren, y no involucrarse en la batalla, pero sabe que es inevitable, porque ya es un objetivo y también es enemigo de los soldados y del imperio, obviamente, no los que están en contra tanto de Abel y en contra de él por lo que pasó en el campamento. Bueno, y así comienzan a hablar y ponerse al día, donde Flock se acerca, se presenta, era muy ruidoso, ¿no? Se presenta una vez más, dice, yo soy un comerciante ambulante, soy de la compañía O'Connell y estoy con mi hermana y que nos apoyamos la licencia uno al otro y toda la cosa, ¿no? Le dice, Flock comenta, he escuchado sus conversaciones, que la broma de hacer caer a Guaral como que es demasiado, ¿no? Y Subaru como que le pone al día un poco. Flock se impresiona y no puede creerlo que su excelencia sea él. Miselda habla sobre que... Subaru le dice a Miselda que Flock es su invitado, ¿no? Y que lo ha traído ahí por decisión propia y que no va a dejar que lo metan al ritual de sangre. A lo que Flock se emociona y dice, ritual de sangre es algo de tradición, yo también quiero hacerlo. Y Subaru le dice, no te lo recomiendo. No es algo que sea bonito que hagas. El ritual de sangre comienzan a hablar de la ceremonia, que es una ceremonia tradicional, pero Flock, ni enterado pues de qué era exactamente, dice que le encantaría experimentarlo. Subaru dice que no es una tradición de bienvenida. Por cierto, amigos, la hermana de Flock está buena, la medium, está buena la hermana de Flock. Entonces Abel también comienza a hablar con Flock, y como dijo que era comerciante y todo, le dice, entonces tendrás conocimiento sobre la ciudad Guaral y sabrás sobre uno o otro hueco legal, ya que Abel quería hacer caer a Guaral, necesitaba toda la información posible para poder infiltrarse y hacer sus planes, ¿no? Quería negociar con él sobre información. Y así comienzan a hablar. Subaru le menciona que los enemigos que están en Guaral superan por mucho a la gente de Chudra, ¿no? Abel dice que la gente de Chudra es muy fuerte. Aún así están en una desventaja numérica, ya que Subaru les pone al tanto, ¿no? Abel le menciona que el general se encuentra en la ciudad Guaral. O sea, el general está en la ciudad Guaral y que los soldados están en el campamento, que tenían una misión secreta para atacarlo a él, obviamente, pero que los generales nunca se pondrían a estar en el campamento, ¿no? Que mandan las órdenes desde un lugar seguro. Mandan las órdenes desde la ciudad Guaral, porque es lo más cercano. Todos hablaban también, Ren, ¿no? Sobre los obstáculos que podían tener en la ciudad de Guaral, sobre las murallas, sobre la diferencia numérica, etc. Miselda habla sobre que hay un total de 82 personas y que con todos ellos serían como 100, con Flow y todo, ¿no? Subaru dice que sería muy difícil hacer caer a la ciudad de Guaral. Abel menciona que el comandante, como les decía, Sir Hoff Osman, se encuentra allí y que es alguien muy habilidoso, ¿eh? Mientras hablaban y cambiaban sus diferentes puntos de vista con Miselda y las demás chicas, Tarita, Howie, Conan, todos estaban ahí hablando en el salón. La conversación se ponía intensa, tanto con Subaru y Abel, ¿no? Por sus diferentes puntos de vista y porque a Subaru no le importaba mucho la batalla. Como bien sabemos, sus prioridades son otras. Y Subaru menciona, ¿y si mejor te vendo a ti el enemigo? A lo que Miselda la mira mal. El ambiente, la atmósfera se puso terrible. Miselda miraba mal a Subaru, obviamente. Abel solo se rió. Abel dice que aunque su cabeza está funcionando, parece que de Subaru es otra. Miselda dice, ya hemos peleado por Abel y sabemos que si hay esperanza entonces lucharemos. Pero como dice Subaru, no lucharán en una batalla donde saben que perderán. Ren dice, no te preocupes Miselda, Subaru no sería capaz de hacer algo así. Por favor, aparta tu arma de él. Él no tiene intención de vender a Abel. Miselda le dice, tú no eres quien para darme órdenes, ya que no has hecho ritual de sangre. A lo que Ren le dice, justamente por eso, Subaru sí ha hecho el ritual de sangre y ahora es tu compatriota, ahora es tu camarada. Él no sería capaz de vender a alguien. Y así la conversación se pone intensa, ¿no? También hay un intercambio de diálogos.
Y Subaru que también pues, hace sus comentarios necesarios. Ya que después de todo, aunque la batalla era inevitable, Subaru no quería mancharse las manos más de sangre. Subaru no quería involucrarse en una batalla donde no le importaba en realidad. Su única prioridad era Ren y nada más. Las opiniones de todo eran muy diferentes. Las perspectivas de todo eran diferentes. Tanto Subaru como Abel chocaban sus ideas, pensamientos y su forma de hacer las cosas, ¿no? Misela dice que está al lado de Abel. Ren dice, bueno, aunque Subaru tiene harapos y ojos de villano, Subaru no sería alguien que le vendería a Abel. Bueno, Subaru le dice a Flo que cuente sobre lo que había escuchado sobre la situación, sobre el emperador y todas esas cosas, ¿no? A lo que Subaru le pregunta, ¿en serio tú eres su excelencia, tú eres el emperador? Dudando, ¿no? Por lo que había escuchado Subaru de Flo. Abel le dice, ¿en serio dudas de mí? Como si fuese un extraño a este punto, ¿en serio? Abel habla sobre que puede que aparezca un impostor. Habla sobre Chicha Gold, que es un personaje que es un personaje capaz de imitar, ¿no? Y de falsificar. Ojo con este dato. Dice que puede que se parezca mucho a él, pero que no es él, ¿no? Flo dice que es imposible que él sea su excelencia, ¿no? Pero ya, como ya le dije, para resumirlo, ya habían entrado en contexto después de todo esto. Resumo todo junto para que no se haga muy largo el resumen, pues, ¿no? Para avanzar más con los capítulos. Entonces, Abel quiere negociar con Flo sobre el conocimiento de la ciudad y todas las vainas, pero obviamente Flo no quiere involucrarse y mucho menos que se derrame la sangre, ¿no? Y no quiere darle información. Así que como hay una discrepancia en todo y no hay una buena negociación. Entonces aparece Luis y se balanza a Subaru porque está feliz de verlo. Subaru se molesta obviamente. Ren dice, ¿cómo puedes actuar así cuando ella te extrañaba tanto? Subaru analiza la situación y como que después de las charlas, Subaru como que se quita un momento y comienza a pensar, ¿no? Y comienza a hablar con Ren ya. Entonces estaba Subaru con Ren y Luis, a lo que Subaru miraba a Ren. Y Ren con unos ojos un poco temerosos miraba a Subaru, dándole a entender que debía hacer algo. Y Subaru comprendía que tenía que hacer algo, ya que el peligro era inevitable, la batalla era inminente y él tenía que hacer todo lo posible para apartarlas del peligro y ponerlas a salvo. Entonces Subaru reflexiona, piensa y piensa, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que Subaru Natsuki haría en una situación complicada así? Subaru pensaba y pensaba. Entonces la historia nos manda a un lapso de tiempo futuro, así que pongan mucha atención. En los resúmenes anteriores, en el campamento el Yamal mencionó a Sir Homa, que era un mujeriego y que le gustaba, tenía un gusto por las mujeres así, era un loco en ese aspecto, ¿no? Y que era famoso por ello. Y la historia nos manda con él ya en un hecho más adelante, a futuro. Sir habla sobre las misiones secretas, ¿no? Con sus soldados y todo. Tiempo después ya pasó que se entera el Sir Osma de que el campamento fue quemado por la gente de Chudra. Sir habla con sus soldados sobre la ciudad Guaral, que es amurallada y aunque sean buenos con los arcos, no podrán pasar las murallas. Le dice a sus soldados que taponen las murallas los agujeros. Menciona que estaban destruyendo las lagunas en preparación para un ataque al exterior. Bueno, sus soldados ya conocían los gustos de Sir Osman. Como los soldados en su mayoría estaban con la moral baja, que estaban estresados y toda la cosa, como ya conocían los gustos del general, le dice un soldado: Señor, una compañía de artistas ambulantes ha sido la comedia de la ciudad durante los últimos días. Sir dice: ¿animadores? ¿Itinerantes? Se supone que como estaban con la seguridad y toda, como eran ambulantes y era parte del show en la ciudad, todo, le dice que no tomen medidas por eso, obviamente. El soldado dice: Señor, el grupo de bailarines es maravilloso. Me preguntaba si podría echarle un vistazo. Ojo con esto porque, como les decía, pues Sir tiene la fama de ser un mujeriego. Es el típico cliché del general lujurioso, mujeriego, pues que anda detrás de las mujeres, todo. Que no, pues no. El soldado conocía bien a su jefe y menciona que los soldados por todo lo sucedido necesitaban un relajo. ¿Qué mejor que un espléndido canto y baile de las bailarinas hermosas? Sir dice: me convenciste. Invita a ese grupo de viajeros y establece un lugar para felicitar a los generales, pero no olvides comprobar que no tienen armas. Y así se dice, ¿no? Comienza a la reunión, hay un lapso pequeño de tiempo y se dice: me complace presentar a una hermosa bailarina del más allá de la gran cascada, con cabello negro, que se traga la luz del sol, piel blanca bendecida por los espíritus, suprema belleza, bailará esta noche. Y así se llega a la reunión del espectáculo. Sir estaba todo entusiasmado al ver a las chicas que se presentarían y todo. Y se dice: esta noche les presento la danza del fin
de la gran cascada, hogar de nuestra princesa, disfruten. Y empieza la danza de la hermosa princesa empezó. Era un baile asombroso. Ojo, habían varios espectadores, generales, etc. La belleza de la mujer era impresionante. Ella bailaba y los emocionaba a todos y los excitaba. Cruzó lentamente el pasillo mientras hacía sus danzas exóticas y entonces se paró frente a Sir. Se arrodilló suavemente y extendió las manos y pidió la espada de Sir. Él entendió que era un gesto natural que era parte del show. Entonces le pidió una espada y la danza de la princesa era muy buena. La princesa aumentaba el calor de todos. Entre baile y baile exótico, la princesa pidió otra espada. Sir otra vez le dio la otra espada, ¿no? Y la danza con espadas y el pedirlo era todo natural que salía del baile del show. Entonces escucha una voz de repente y dice: has perdido, Sir Osman. Y la espada envainaba su garganta. Sir no entendió. La espada estaba en su garganta, que ante cualquier movimiento lo degollaría. Sir pensó: ¿acaso perdí por ser un mujeriego? Y así con este resultado, la historia nos lleva a un flashback antes de que pase esto, ¿no? Y nos vuelve otra vez en el bosque con la gente de Chudra y nuestros héroes. Volviendo con nuestros héroes en el bosque, nuestros héroes hablan, Subaru, Flock y Abel. Subaru menciona que con Tok no funcionan los ataques sorpresas. Porque él tiene una astucia y con su hacha te abrirá de un solo golpe. Flow se asusta con los comentarios aterradores de Subaru, de que Top puede cortarte con su hacha sin darte cuenta. Entonces comienzan a idear planes, ¿no? Recuerden que Flow y su hermana ya estaban involucrados y que también eran blancos, por lo tanto era inevitable que ellos estuvieran con ellos y que también puedan ayudar. Después de eso, Subaru se acerca, le dice que tiene un plan para minimizar el daño, para que así se una Flock y que no habrá derramamiento de sangre. Abel dice: esa cosa no existe, que solo se puede reducir el daño. Y Abel y Subaru se miraron feo, había un choque por sus ideales y pensamientos. Y así después de tanto palabreo, Abel dice: muy bien, escuchemos tu plan. Ren aparece y dice entonces, y se une a la charla, ¿no? Y dice: ¿encontraste otro camino? Subaru dice: mi idea es no derramar sangre, pero necesitaré la ayuda de Flock. Flock dice: solo soy un vendedor ambulante. Subaru dice: me gusta tu cara, Flock-san. Miselda y las demás también estaban allí, todos reunidos. Miselda dice: sí, es cierto, estoy de acuerdo con Subaru, tiene una buena cara. Subaru dice: Flock-san, ven. Nadie entendía el plan de Subaru en un principio. Entonces Subaru comienza a maquillar a Flock y le comienza a teñir el cabello, obviamente, y lo traviste. Ya no se llamaba Flock, se llamaba Flora. Todos quedan en total silencio y después del resultado quedaron sin palabras. Subaru dice que esta es la clave para no derramar sangre en Guaral. Entonces una voz dice: ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Subaru dice: para nada. Abel lo comprende y dice: es Sir Osman. Subaru dice: exacto. Escuché que es un mujeriego y un amante de mujeres hermosas y famoso por eso en la Guardia Imperial. Ren dice: un mujeriego, no me da una buena expresión eso. Subaru dice: incluso en el campamento escuché eso. De Yamal, la estética preferida de Sir es algo común. Miselda dice: bueno, eso es algo absurdo, Subaru. Subaru dice: Miselda, la belleza se puede hacer, ya verás. Miselda dice: pues bien, muéstranos. Ren dice: no sé de qué rayos están hablando. Abel dice: Sir es un lobo, entonces ¿cómo lo haremos caer? Subaru dice: pues en una fiesta. Ren pensaba al principio que solo era jugada de hacia Flock, o sea, que estaban tomándole el pelo a Flock solo para travestirlo, pero Subaru dice que era en serio. Abel admite que fue una idea de Subaru y que no estaba mal. Abel, intrigado, pregunta: ¿entonces solo será el comerciante que se travestirá? Subaru queda en silencio un momento. Abel dice: yo lo seguiré también, es mucho para el comerciante que lo maneje solo. Miselda se emociona y dice: oh, ¿Abel también? Subaru se sorprende, ya que al escuchar estas palabras viniendo de Abel, que se ofrecía como voluntario y que también ayudaría, Abel dice: es efectivo, sí, si es efectivo es inevitable. Abel menciona que es una estrategia ingeniosa y que solo será efectivo si se cumple con las expectativas del oponente. Subaru menciona que el travestismo es la mejor manera de llegar al enemigo y que está en un libro llamado Kojiki. Ren dice: qué nombre tan sospechoso. Ren también quería ir, ¿no?, para ayudar, pero Subaru la descarta. Ren dice: ¿es que acaso es porque estás protegiéndome? Subaru dice que no, porque ya la conocen, que ya le han visto la cara y que la van a reconocer, y que Medium también estaba descartada. Ren dice: pero entonces tú también, ya te vieron tu cara. Y Subaru dice: no te preocupes, yo iré, pero no iré. Ren dice: ¿qué? Subaru dice: iré, pero la que irá es Natsumi's Schwartz. Ren dice: ¿eh? Así es, Subaru también se va a travestir.
Subaru dice que necesitará a Tarita y Kouna. Miselda dice, sí, normal, llévatelas. La chica decía, hermana? Miselda dice, tú y Abel demostraron su valía. Los mejores guerreros demuestran su destreza y también conocimiento. Y así se maquilla y se traviste. Luego llega Medium y pregunta por su hermano ya que no le encontraba. Ahí estaba Flor, obviamente, su nuevo nombre. Le dice, hola hermana, qué cruel de tu parte perder a tu hermano, yo también estoy aquí. Medium dice, Flor se asusta y Medium dice, ¿en realidad eras mi hermana? Y así pues esa es una parte cómica, ¿no? Está muy buena en la novela. La pueden leer, les animo a leer la novela. Al principio se las puede hacer pesado ya que es bastante texto, pero para más detalles, como les digo, esto es un resumen, pues, ¿no? Y trato de poner en los mejores escenarios para un mejor contexto. Pero para más detalles, léanse la novela, vale la pena. Entonces, si se pudo engañar a su hermana, entonces el plan iba por buen camino. Capítulo 23. La música de Natsumi es Char. Subaru, o mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su vestido y mucha tela para taparse los huevos. Capítulo 23. Capítulo 23. La música de Natsumi Swartz. Subaru, mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su mejor vestido, su mejor lápiz labial y mucha tela para aumentar su pecho. Se miró al espejo, entró en personaje y luego salió. Y dijo, Miselda-san, obviamente con voz de mujer, pues, ¿no? Miselda dijo, incluso la voz también, ¿qué tan lejos? Natsumi dice, cuando has decidido darlo todo de ti misma, debes dar todo lo que esté a tu alcance. Miselda dice, oh. Natsumi señaló el dedo a los cielos. No tenía nada que temer. Aunque estaba ante todos, comenzó a pensar sobre todo lo que había pasado y sobre cómo ella haría funcionar el plan, ¿no? Y exclama, la segunda venida de Natsumi Swartz, declaró heroicamente. Con mucha delicadeza, todos aplaudieron por la manifestación de Natsumi. Miselda dice, tenías razón, Natsumi. Mi mundo era demasiado pequeño. Ren dice, ¿qué demonios? ¿Estás bromeando? Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, después de todo necesitas pestañas postizas, peluca, me las arreglé para pedir prestado cabello a la gente de Chudra. Ren dice, espera, no estoy hablando de ello, ¿por qué rayos tienes que hablar como una mujer todo el tiempo? Natsumi dice, si los sentimientos son importantes, ¿no? Si no tienes cuidado de forma regular, nunca sabrás cuándo te puedes desmoronar. Además, Ren dice, ¿además? Natsumi dice, si te entregas el hecho de que eres un hombre, la diosa de la belleza te dará la espalda y ouch. Entonces Ren comienza a jalarle la oreja. Natsumi dice, Miselda-sama, le tengo miedo a Ren-san. Miselda dice, no llores, Natsumi, no llores, eres una maravilla, te ves linda, aunque sé que eres Subaru. Tarita también salió y estaba ahí, ¿no? Y Miselda le dice, Tarita, deberías aprender de él. Tarita dice, hermana. Ella también había sido maquillada, al igual que Kouna. Natsumi dice, tienes una cara bonita, Tarita-sama. Tarita dice, no bromees, tú eres más linda que yo. Y estaba sonrojada, ¿no? Natsumi dice, tu falta de confianza también es linda. Oye, Miselda. Miselda dice, sí, mi amor. Natsumi abrazó a Miselda y habló en voz baja. Tarita se sonrojó y se volteó. Ren dice, ¿hasta cuándo van a dejar de tontear? Y Ren destroza la escena, pues, ¿no? Subaru y Tarita se encogieron por la ráfaga de viento y aparece Kouna. Ren dice, eres mi única salvación, eres la única cuerda, ¿verdad? Estos dos. Kouna dice, sé que soy la única cuerda, pero... Kouna habla con Ran, ¿no? Diciendo que Subaru es una mujer más que el jefe y que no hay problema ya que Subaru estaba ahí con Miselda abrazándola, ¿no? Una voz dice, parece que todos están aquí. Y Kouna dice, hablando del diablo. Todos se la quedaron mirando. Natsumi elogiaba su apariencia y el resultado. Esa voz dice, tus habilidades son impresionantes. Natsumi dice, maldición, no hay mucho margen maldición, hay mucho margen para la ganadora. Natsumi se mordió el dedo meñique con frustración, con una expresión linda. Él dice, oh, ¿eres Abel-san? Abel dice, Abel, bueno, ahora se llamaba Bianca, pues, ¿no? Y le dice, ¿quién más sería? Aunque que digas eso significa que el resultado está funcionando. Miselda y las demás se quedaron atónitas por la perfección de Bianca. Fue un shock puro provocado por la perfección de su belleza. Una hermosa bailarina resplandeció ante ellas. Subaru dice, me sorprendió que no tuvieras miedo de maquillarte. Bianca dice, ¿crees que es una vergüenza disfrazarme de mujer? Para que conste, no es la primera vez. Lo hice en mi infancia muchas veces. Ya te imaginarás los escenarios por la protección y los asuntos turbios contra mi persona. Subaru dice, aún así es molesto que seas consciente que eres hermosa. Abel, Bianca
Dice, ¿sabes por qué los tigres son fuertes? Son fuertes porque son tigres. Subaru recuerda esas frases de Garfield, ¿no? Bianca dice, bueno, Flora, piensa lo mismo, ¿no es así? Flora dice, ¿me estás tirando el arma, señor? Flora dice, ya no eres esposo Kun, sino esposa Sam, le dice a Natsumi. Bianca dice que no es tan buena bailando, no como su hermana fallecida. Entonces Bianca se ofrece a bailar. Bianca dice que es lo menos por ofrecerle este ingenioso plan. Y se pone a bailar. Y así nombraron la operación frente a Takeru. Y así, las hermosas damas, que cuando pasaba un viento se les veían los huevos, se dirigen a Guaral, llegan al punto de control. Natsume dice que lo más importante es el punto de control. El guardia las detiene y Natsume dice, somos ambulantes artistas ambulantes. El guardia dice, oh, artistas ambulantes, Alzando una ceja con curiosidad, el guardia también miró al grupo detrás de Natsumi. Flora, que llevaba un instrumento musical en la espalda, saludó a Tarita, que llevaba una bolsa en la espalda, se inclinó, y Kouna colocó una sombrilla sobre la persona que estaba a su lado, mientras que la otra persona se cubría la cara con un velo, sin dejarnos ver su expresión. Pero podía sentir la admiración de los guardias por este grupo de personas, que tenía bastante atmósfera. El guardia dice, pero viniendo del norte, eso debe haber sido difícil. Se rumorea que el territorio del señor Sokorsh se está llenando allí. Bandadas de dragones voladores están volando alrededor. Natsumi dice, sí, es cierto, es por eso que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Esta es una ciudad protegida por una magnífica muralla, así que estoy segura de que es segura, ¿verdad? El guardia dice, eso es... Los guardias parecían incómodos cuando Natsumi frunció el ceño y sonrió. Natsumi dice, ¿estás preocupado por algo en esta ciudad de casualidad? El guardia dice, no, sí, es algo que es fácil de ocultar. De hecho, hay un ejército imperial estacionado en esta ciudad ahora mismo, y están teniendo problemas con las tribus del este. Entonces Natsumi dice, bien, eso debe estar asfixiando a la gente de la ciudad. El guardia dice, es correcto. El guardia dice, al final se apoderaron de las tabernas y comienzan a hablar, ¿no? Natsumi dice, bueno, qué terrible, mi corazón está contigo, entre tú y yo. Hemos tenido nuestra parte de momentos difíciles con la arrogancia de la guardia imperial. El guardia dice, oh, ¿en serio? ¿Una mujer hermosa como tú también es? Está bien, si no quieres hablar, no te molestes. Natsumi dice, no, estoy bien. Es una vieja historia. Eso es lo que antes los soldados imperiales me capturaron a la fuerza, me metieron en una jaula y me trataron como una esclava. El guardia dice, ¿eso es? Natsumi dice, a propósito me pusieron de los pies encima y me dieron la vuelta. Y en el peor de los casos me amenazaron con cuchillos. El guardia dice, sí, eso es imperdonable. Natsumi murmuró, eres tan amable. El guardia dice, no soy agradable, cualquiera se sentiría igual que tú. Natsumi dice, entonces guardia, si sientes pena por mí, por favor déjame entrar. Entonces puedes ir a... El guardia dice, ¿y luego qué? Natsumi dice, entonces cambiaré la atmósfera de este lugar, que la guardia imperial ha dejado tan desolado. El guardia dice, señoritas, ¿qué es exactamente lo que tienen que mostrarnos en su arte? Natsumi dice, por supuesto, hemos viajado por el mundo y hemos aprendido muchas artes diferentes. También me gusta cantar, jugar y hacer un poco de magia, pero guardia dice... Natsumi dice, la mejor parte del espectáculo es el baile de la flor de la campaña de Maihime. Subaru señaló una figura parada en el centro del grupo protegida por una sombrilla. Natsumi. Natsumi dice, además de Maihime, también cantaremos y tocaremos para ti. Natsumi dice, ¿guardia-sama? El guardia dice, sí, supongo que sí, no veo ninguna posesión sospechosa. El guardia que regresó a él murmuró, siendo empujado en su hombro. El guardia dice, puedes entrar. Mientras miraban a la chica, ¿no? Si vas a actuar en algún lugar es mejor mantenerte alejado de la puerta principal. Recomiendo la calle principal en el medio de la ciudad. No descartes el ayuntamiento. Natsumi dice, bueno, es muy amable de tu parte. ¿En cuánto estará disponible, guardia-sama? Guardia dice, yo me turnaré para cenar al anochecer. Natsumi dice, por favor avíseme dónde está ese restaurante. Estoy segura que si trae a alguno de sus colegas podemos agradecerles por tratarnos tan bien. Natsumi dice, bueno, aquí vamos, caballeros. Limpiemos el aire enfadado en esta ciudad y se lo entregaremos. El guardia dice, hagamos un poco de trabajo hoy. Y Flora dice, ya después siguen avanzando, ¿no? Flora dice, bueno, eso fue algo hermoso, esposa Khan. Estoy empezando a pensar que quizás tú tienes más talento que como comerciante que yo. Natsumi dice, me siento raro de que me feliciten, pero no soy un comerciante, solo hice lo que tenía que hacer. Y Flora dice, ¿qué debes hacer? Natsumi dice, por supuesto, no se trata de ser una dama, sino de ayudar a una persona importante. Y así comienzan a hablar, ¿no? Recuerden que también estaba Tarita y Kouna con ellos, ¿no? Y ellas como que estaban un poco avergonzadas por las ropas que tenían, pues era algo inusual que llevaban. Tarita dice, no está llamando la atención, hay cosas extrañas sobre mí, Kouna, así que
Kona dice, por favor no me arrastres en esto. En términos generales, creo que es más extraño que Natsumi, que pasa con el puesto de control ahora mismo. Eres demasiado bueno con los hombres. Natsumi dice, no, era la primera vez que trataba con un caballero. Y no te preocupes, Tarita-san. No es porque tú y Kona-san sobresalieran. Fuimos todos los que sobresalimos porque somos hermosas. Tarita dice, porque somos hermosas. Tarita dice, bueno, si esa es la palabra, mi hermana... Sora dice, ¿qué quiere decir señorita Tarita? Su hermana y su encanto son dos cosas diferentes. En primer lugar, mis felicitaciones no agotan las felicitaciones a la señorita Miselda. Es una cosa diferente. Y así comienzan a hablar, ¿no? Kona dice que Tarita es devota al jefe y que nunca ha abandonado el bosque, por eso no es muy tolerante. Flora dice, bueno, es gracioso, pero estás muy tranquila. Kona dice, estaba bastante fuera del peligro y nunca he tenido una hermana grandiosa y temible. En cambio, tengo una hermana menor que toma mucho tiempo. Natsumi dice, vamos, lo que estoy a punto de mostrarte es una canción y un baile que ha sido transmitido desde las grandes cascadas del lejano oriente. Dice, esta actuación es de una compañía ambulante que ha venido a la ciudad hoy. Multitud dice, oh, ¿qué está pasando? Multitud dice, oh, un animador viajero. Multitud dice, música. La multitud dice, vaya, es una gran colección de productos. Natsumi dice, ahora cantaré y bailaré una historia de un mundo muy muy lejano. Es una historia de personas, dragones, demonios y personas extrañas que no se pueden expresar con palabras. Por favor, todos ustedes disfrútenlo hasta el final, al contenido de su corazón. Y con una sonrisa en su rostro y un tono de voz emocionado, la actuación de Flock mientras jugaba junto a Subaru estaba a punto de alcanzar su primer clímax. Todos estaban enamorados de sus habilidades para tocar y de la belleza de su musicalidad. Pero la verdadera batalla fue justo después de esto. Y justo cuando la música alcanzaba su punto máximo, Multitud, una bailarina de cabello oscuro, se quitó lentamente la fina seda que llevaba y salió a la calle. Cuando se levantó el velo con la mano y se reveló su rostro, las personas que habían estado escuchando la música volvieron la mirada hacia ella. Y una conmoción las atravesó como si hubieran sido golpeados. Eso es correcto, quería ver su reacción, su rostro, su agitación. Natsumi dice, es tan frustrante. Mientras tocaba su instrumento, Natsumi expresó su sensación interior de ser golpeado. Tenía la sensación de derrota en el fondo de su mente. Natsumi dice, ahora es tu turno, Bianca. Todos estaban impresionados y enamorados de Bianca, ¿no? Comenzó una danza fluida, hermosa y solemne. El baile que acompañaba la música que se estaba tocando era uno que Abel había dominado originalmente, ¿no? Pero con el toque de Subaru probablemente era nuevo para cualquiera. Sin embargo, no había necesidad de trucos tan pequeños. Esta fue la primera vez que alguien lo vio. El público quedó hipnotizado por la danza de Bianca. La danza de Bianca era arrogante y pomposa, confrontando a su oponente con tales pensamientos. Mírame. Era tan hipnotizante su baile, que dejó atónita y asustada a Natsumi, ya que era ella a quien se le ocurrió la idea. Cuando terminó la actuación, los talones y los dedos de los pies de Bianca tocaron el suelo. Natsumi dice, no debes olvidar que esto es solo una curiosidad que está en el centro de atención primero. Después de todo, nuestro arte solo es un montón de herramientas improvisadas que son populares ahora. Flora dice, ya veo, en otras palabras, tenemos que trabajar en nuestras habilidades constantemente. ¿No es así, esposa-san? Natsumi dice, sí, es por eso que necesitamos trabajar incansablemente y estar consciente todos los días. Natsumi dice, no bajen la guardia, le dice a Tarita. Tarita dice, vaya, estás en llamas. Kona dice, wow, ¿nos hablas a nosotras? Tarita dice, estás bromeando, ¿no? Kona dice, no estamos diciendo que no estés exagerando, pero por otro lado, ¿por qué lo haces? Natsumi dice, ¿qué quiere decir con eso? Las conversaciones en un tema en específico son raros. Tarita dice, no sé por qué finges ser algo que no eres, incluso cuando nadie está mirando. No es necesario, ¿no? Le dice. O sea, Natsumi estaba en el personaje cuando había gente y cuando no había gente. Cuando estaban solamente reunidos ellos, solos, seguía en el personaje Natsumi. La voz de Subaru se estaba autocuestionando, lo que hizo que Tarita y los demás se sorprendieran, ya que Natsumi dijo, ¿fingiendo ser algo que no eres? Es una broma, dijo Subaru, esquivando su sorpresa. Natsumi dice, pero no me gusta la idea. ¿Sabes qué? Dios se preocupa hasta por los detalles. Y son los detalles aparentemente inútiles los que provocan la realidad. Por eso es mejor no más bien estar en el ojo del público. Flora dice, es importante no tomar atajos y es lo que estás diciendo. Estoy seguro que tienes razón. No, señorita Natsumi, es una gran manera de aprender. Y así ellos estaban hospedándose, pues, ¿no? Ya habían pasado 3 días desde que iniciaron la infiltración exitosa en Guaral, y durante este tiempo habían realizado un total de 10 veces, recibiendo una respuesta
más que adecuada, o sea, mientras hacían su show, sus bailes, su arte, toda esa vaina. Natsumi dice, eso es lo que creo que es hora de que me ponga en acción. Arrastrando suavemente su dedo sobre su barbilla, Natsumi esperaba un cambio en la situación estancada. De hecho, la situación actual iba tan bien que casi estaba demasiado bien. Cada espectáculo fue un éxito y los ciudadanos, incluidos los guardias, fueron muy receptivos. Esto se debió debido a la perfección del baile de Bianca y a las habilidades de conversación de Natsumi y Flora. El misterio de Bianca, que tenía el velo, también fue un punto de venta, y dado que rara vez aparecía en público excepto para bailar, Natsumi y los demás naturalmente asumieron el papel de recopilar información. Originalmente se planeó que Natsumi y Flora se hicieran cargo de la tarea, ¿no? Ya que Bianca no podía hablar con voz femenina, o sea, a Abel no le salía la voz de trapo. Solamente le salía la voz a Natsumi y a Flora. Natsumi dice, curiosamente nadie sospecha de Flora, ¿verdad? Ni siquiera has cambiado tu voz. Le dice Flora, no tengo ninguna habilidad especial como la señorita Natsumi, pero he estado viajando sola con mi hermana durante mucho tiempo. Tal vez he adquirido alguno de los hábitos de mi hermana o algo así, y está conectado a mi feminidad. Natsumi dice, medio. Bianca dice, tienes mucho margen de maniobra que perder, ¿no? Natsumi dice, Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas de... Natsumi dice, Bianca, ¿por qué no descansas un poco? Después de todo, este tiempo nunca te he visto dormir. Flora dice, sí, pero ¿de qué está hablando señorita Natsumi? Tampoco la he visto dormir, ¿eh? Ahora que lo menciona, tampoco recuerdo haber visto a la señorita Bianca durmiendo. Tratando de reírse del punto de Subaru, Flock se sorprendió cuando se dio cuenta que no era gracioso. Abel se rió disimuladamente, ya que no intentó participar. Ya después que estaban por dormir y toda la vaina, ¿no? Natsumi ya dice, ¿no estás cansado la forma en que vives? Bianca dice, ¿es eso lo que estás diciendo? Abel frunció el ceño a Subaru, ¿no? Bianca dice, es especialmente patético que no te des cuenta, ¿no? Pero te perdono, continúa al menos. Natsumi dice, no tienes que decírmelo, seguiré viviendo. En cuanto a ti, Bianca dice, cerrar ambos ojos es entregar el derecho a la vida y la muerte al otro. No me temo lo suficiente a la ligera como para permitir que eso suceda ni por un momento. Bianca dice, no socaves la atención, como estoy seguro de que antes has dicho. Bianca entonces menciona, hay movimiento. Natsumi dice, y así se levantan, y un soldado habla y dice, así que aquí es donde está la compañía ambulante. Abran, es un mensajero del ayuntamiento. Natsumi dice, espera un minuto, señor. Soldado dice, jaja, no me hagas reír, no estoy esperando, soy un soldado aquí. Entonces el hombre con 2 espadas en la espalda y un rostro retorcido de alegría mientras ocultaba sus violentos impulsos, era Yamal, un rostro que Subaru había visto. Yamal dice, no te asustes, no te llevaré y te comeré. Yamal chasqueó los dientes a Subaru, quien involuntariamente se atragantó y se puso rígido. Yamal, con un parche en el ojo sobre el ojo derecho, miró alrededor de la habitación con su ojo de barco y no ocultó su actitud con... Miró a Tarita y los demás en ropa interior, que habían tardado en reaccionar. Yamal dice, ya veo, tenemos gente hermosa aquí. Cuando escuché al jefe del Estado Mayor hablar de eso, pensé que estaba exagerando. Natsumi dice, soldado, ¿qué puedo hacer por ti? Yamal dice, te estoy hablando ahora mismo, mujer. La situación era tensa, ¿no? Natsumi se pellizcó su boca y Yamal rápidamente agarró su cuello con su mano. La mano de Yamal agarró rápidamente el cuello de Subaru, pero esta vez no con intención de romperlo, sino con un toque suave para evitar que hablara. Después de todo, Yamal, a pesar de su apariencia y mala actitud, era muy bueno en lo que hace. A partir de ahora, probablemente era la persona más hábil que Subaru había visto en el Imperio. Aunque aterrador y fuerte son 2 cosas diferentes. Yamal dice, tienes una mirada bonita y desafiante en tus ojos. A mí también me gustan tus ojos, son como a mí me gustan. Natsumi dice, me siento halagada por el cumplido, ¿no? Yamal dice, también me gusta el hecho de que no hables demasiado. ¿Qué tal si te invito a mi habitación esta noche y...? El rostro de Yamal estaba cerca de Natsumi y la miró con ojos lamiendo. Había recibido invitaciones de este tipo antes, pero siempre había podido evitarlas con una sonrisa. Pero cuando es un soldado imperial, es difícil esquivarlo. Yamal dice, Y así, Yamal dirigió su atención a la ventana y vio una figura parada allí. Yamal dice, así que esta es la princesa bailarina de la que he oído hablar tanto. No es de extrañar que estés tan decidido a lograrlo. Bianca dice, Yamal dice, eres una mujer de piel gruesa, a diferencia de eso, está bien. Yamal dice, regocíjense, animadores viajeros. Los invitaré a todos a un banquete en el ayuntamiento. A Sir Osman, general de 2ª clase que dirige esta ciudad. ¿Le gustaría eso? Natsumi dice, ¿sí? ¿General de 2ª clase quiere que...? Yamal dice, ¿no es un honor que un artista viajero sea invitado a unirse al general imperial de 2ª clase? Natsumi apretó los dientes y los puños. Yamal dice, de ninguna manera, no me van a rechazar, ¿verdad, animadores viajeros? Natsumi dice, eso. Flora dice, por supuesto que no, esperábamos llevar la canción y el baile a los soldados imperiales. Es el verdadero significado de la palabra. Yamal dice, buena respuesta. Buena respuesta, me gusta, dice.
Yamal dice, prepárense para ir, los llevaré al ayuntamiento. Natsumi dice, ¿qué? Si nos han llamado, nos gustaría, jajaja, no te preocupes, dice Yamal. Nos han dicho que definitivamente los traigamos, ese también es nuestro trabajo, puedes cambiarte de ropa como quieras. El banquete del general es esta noche, nosotros los soldados humildes solo podemos esperar más después de mañana. Así que tómense su tiempo. Flora dice, entendido, vamos, todos prepárense, no queremos hacer esperar a los soldados. Hagamos esto bien. Natsumi dice, Flora dice, esto está tan impropio de usted, señorita Natsumi. No es digna de sangre y lágrimas. Sí, tienes razón, dice. Aquí tú y Bianca prepárense, especialmente porque Bianca es una idiota que no puede hacer nada más que bailar. Aprovechando que Abel no podía hablar, Subaru ofrece una evaluación mordaz de Bianca, ¿no? Flora dice, no tiene que atreverse a mover su trasero, señorita Natsumi. Natsumi dice, hemos logrado colarse, es su narices, pero... Dentro del edificio, Subaru se rió entre dientes mientras miraba el mapa en su mente. La operación frente a Takeru progresaba inesperadamente sin problemas. Natsumi dice, tendremos que llevar a cabo la operación esta noche. Necesitamos ponernos en contactos con el mundo exterior desde el interior del ayuntamiento. Natsumi dice, no sé lo que estás pensando, pero Bianca no es de fiar. Natsumi dice, incluso si te puedes perder a la fiesta de beber por enfermedad, no puedes evitar la invitación después, ¿verdad? Natsumi piensa que debe concentrarse en el plan y no pensar en los demás. Natsumi pensaba que ya no podía quedarse ahí mucho más tiempo. Y así ya se dirigen, ¿no? Natsumi dice, lamento haberte hecho esperar, he estado un poco nerviosa. Soldado dice, no te preocupes, acabo de tener a alguien con quien hablar. Natsumi dice, ¿alguien con quien hablar? Soldado dice, entonces eres la bailarina que fue invitada al entretenimiento de la noche. El corazón de Natsumi se congeló cuando vio una cara allí que definitivamente no quería ver. Natsumi dice, Soldado dice, ¿te pasa algo? Te ves sorprendida. Vamos, no te voy a comer, dijo. El soldado dice, ¿qué? ¿Hiciste algo, Top? Así es, Subaru llega y comienza a hablar con el soldado y al parecer había otro soldado y ese soldado era Top. Top dice, lo hice, tonterías, no hay nada que pueda hacer. Quiero decir, mis heridas son tan graves, he estado postrado en cama durante mucho tiempo, apenas he podido caminar. El soldado dice, yo también veo eso, entonces es como si odiara tu cara fisiológicamente. Toug dice, eso también es bastante doloroso. Natsumi estaba preocupada. Entonces Toug dice, tú, en serio, ¿qué te pasa? ¿Nos conocemos de algún? O Natsumi dice, no, lo siento, solo es. Simplemente no me siento bien, dijo Natsumi. Natsumi dice, estoy un poco asustada. Toug dice, ¿asustada de mí? Natsumi dice, tú también, odio decir esto, pero me trajeron aquí con demasiada fuerza. Toug dice, cuando dices que te obligaron a traerte aquí, ¿quién fue el que trajo a estas personas aquí? El soldado dijo, pensé que fue el soldado de primera clase. Toug dice, Yamal, eso tiene sentido entonces. Bueno, lamento asustarte, chica. Natsumi dice, sí. Toug dijo eso disculpándose con Natsumi, ¿no? Y Toug se rasca la mejilla con los dedos. Toug dice, yo no diría que es un mal tipo, Yamal tiene mala boca y personalidad y no es muy inteligente. Sin embargo, no quiere ser un mal tipo. Natsumi dice, jaja. Toug dice, si pudieras, podrías tener la mente abierta y perdonarlo. Parece que va a ser mi cuñado, su hermana es tan angelical, pero no se parece en nada a él. Pero aún así ella es mi prometida. Natsumi sonreía nomás, ¿no? Entonces aparece Yamal y dice, oye Toug, ¿por qué andas? Toug dice, me encontraste. Yamal dice, ¿te encontré? El tipo con el agujero en el estómago necesita descansar, le dijo Yamal. Toug dice, no confío en ti, confío en ti. Eres sorprendentemente diligente y haces bien tu trabajo. Pero si trabajas con diligencia, algunas personas todavía lo arruinarán, ¿verdad? Yamal dice, eso es lo que quiero decir cuando digo que no confío en ti. Yamal dice, eres una chica de feria, ¿no? Eres la que más me gusta de todas. Oye, si no te invitan esta noche... Toug dice, me estás asustando con tu actitud. Después del comentario picante de Yamal, Toug, quien detuvo la mano de Yamal de todas las personas, agarró la muñeca de Yamal y le dio otro no mientras su mejilla se contraía. Toug dice, me estás asustando con tu actitud, ¿qué no ves que hasta esta chica está asustada? Yamal dice, no hay nada que pueda hacer al respecto, no sé por qué me estás interrumpiendo en primer lugar, de ninguna manera tú con esa mujer. Toug dice, no bromees sobre eso Yamal, me refiero a tu hermana, lo sabes, ¿verdad? Yamal dice, es complicado para un hermano que le digan que su hermana es su único amor. Toug dice, cualquiera que sea el caso, pongámonos en marcha, de todos modos no podremos asistir a la fiesta de hoy. Yamal dice, eso no quiero decir que esté cansado de tratar de encontrar una salida. Toug dice, no es como si estuvieras aburrido. Seguro, absolutamente vendrá de ahí. Toug dice, por cierto, ¿cómo te llamas? Natsumi estaba en silencio. Por favor, dímelo, le dice Toug. Natsumi Swarch, ese es mi nombre. Toug asintió con la cabeza, se acarició la barbilla y dijo, Capítulo 24, la arrogancia carmesí. Ya después se van al banquete, ¿no? Un soldado dice, el banquete está listo, es hora de que vayan. Pasaron la inspección, recibieron miradas curiosas y amorosas.
y fueron conducidos al salón de los banquetes. Tarita hace, Subaru dice, Tarita-san. Y entonces hay una voz que se escucha y dice, ya que Tarita estaba nerviosa, obviamente, ¿no? Estaba preocupada, estaba estresada, obviamente. Entonces una voz dice, no hay nada de qué preocuparse, mírame. Era una voz que sonaba terriblemente arrogante, pomposa, pero llena de excesiva confianza. La voz dice, escuché que ustedes van a realizar un gran baile y una canción. En el salón donde se estaba preparando el banquete, Subaru y los demás fueron recibidos por casi 30 hombres fuertes. Se le dijo que ningún soldado iba a entrar, por lo tanto, esta gente debe ser supuestos oficiales y soldados. En medio de todos estos generales, un hombre sentado en una silla en el otro extremo los llamó. Subaru dice, ¿es ese Sir Osman, el general de segunda clase? Sir dice, ahora tenemos un problema complicado. Hemos estado escondidos en la ciudad, sintiéndonos más y más deprimidos cada día. Por eso hemos organizado esta fiesta. Ya saben cuáles son sus roles, ¿no? Natsumi dice, sí señor, estamos muy honradas de ser invitadas. Un soldado dice, ¿por qué no te arrodillas? Estás frente al general de segunda clase. Sir dice, espera. No te pongas tan nervioso. Este lugar fue abierto para beber y festejar. Lo que queremos de aquellos que se ganan la vida en las artes no es la etiqueta, sino la comodidad. El soldado dice, sí, lo que usted diga, general. Y Sir sigue hablando, ¿no? Ni siquiera flaqueas ante el espíritu de un guerrero. Pareces tener mucha confianza en tu danza, pero tu primera impresión no es buena. Espero que lo revierta. Natsumi dice, gracias por su generosidad. Por favor, no se preocupe. Y Natsumi se presenta, ¿no? Dice, me complace presentarme. Desde el otro lado de la gran cascada, la hermosa princesa bailarina, con su lustroso cabello negro que se traga la luz del sol, su hermosa piel blanca, bendecida por los espíritus y su suprema belleza que haría que un ser celestial se pareciera a uno. Ella estará bailando grandiosamente esta noche. Entonces las miradas penetraron a las chicas. El impacto de Sir mirando directamente a los ojos de Bianca fue grandioso. Quizás fue el hecho de que estaba dispuesto a tomarla como un halcón porque originalmente había mostrado una actitud tolerante hacia ese lado. Natsumi dice, por favor, si podía darnos la oportunidad de realizar nuestro baile de la Mahime. Agachando la cabeza, Natsumi lo hizo por cortesía. Asimismo, Flog inclinó la cabeza y levantó su respectivo instrumento para pedir permiso para comenzar el festín. En respuesta, Sir negó con la cabeza, y Natsumi intercambió con una mirada con Flog. Luego asintieron con la cabeza del uno al otro, estando listos para tocar. Natsumi dice, esta noche les presento el baile del final de la gran cascada, el hogar de nuestra princesa bailarina. Por favor, disfrutan de este baile desde el fin del mundo hasta el contenido de su corazón. Después de todo, la canción y el baile no eran de este mundo, sino del mundo de Subaru. Y comenzó, ¿no? El baile. Era una princesa encantada, que encantaba a los demás con su belleza mientras su baile era fluido. Un baile de fuego. Un baile intenso, un baile apasionado. Por lo que probablemente no había necesidad de las herramientas de la canción y el baile de otro modo. Entonces las danzas comenzaron. Las danzas de la princesa danzante los deslumbraron. Les quemaron la garganta y les dieron sed de amor. Naturalmente inclinaban sus tazas con más frecuencias y más rápido. Sus mejillas se enrojecieron por completo. Sir, el general de segunda clase que estaba tratando de curar el entumecimiento de su médula espinal cerebral, fue quien bebió el vino a un ritmo particularmente rápido. Cuando su juicio era robado por el sake y el baile, cometía errores que normalmente no cometería. Por ejemplo, cometió el error sin precedentes de ceder a su deseo de ver una danza de espada y entregó su espada a la petición de la Mahime. Y entonces Bianca, con una voz gruesa, dice, has perdido, Sir Osman. Y le apunta su espada a su cuello, ¿no? Y la voz incuestionable de un hombre saliendo de la boca de la princesa bailarina Sir Osman, el mujeriego, tenía ojos que no podían escapar de su euforia. Lo he logrado, gritó Subaru para sus adentros, confiando en la victoria, ¿no? O sea, sí, adentro de Subaru, él mismo dijo, lo he logrado. Abel dice, en el banquete neutralizaremos a todos los generales restantes en la ciudad. Y así Abel dice, repito, Sir Osman, han perdido, ríndete ahora y haz que tus hombres se desarmen, de lo contrario, tu copa se llenará de sangre, no de vino. Sir dice, bailarina, ¿tú no lo eres? General dice, oh, bandidos, no tienen ningún derecho. Kona dice, lo siento, pero la jefa me dijo que protegiera la cara de Abel. Y así comienza la pelea épica, pues, ¿no? El soldado dice, deja de reír, ¿crees que puedes detener a los soldados imperiales con ese nivel? Subaru dice, Abel. Y comienza la batalla, ¿no? Flog dice, no puedes matarlo. Comienza la batalla, ¿no? Abel casi pierde la vida ya que fue atacado con una espada que rozó la parte superior de su cabeza. Con un aleteo, el cabello negro trenzado de Abel se deshizo y se extendió.
El cabello de la Maihime fue reemplazado por la de Abel. Abel dice, general de segunda clase, es que estos chicos ahora. Sir dice, detente, no me desobedezcas. Sir dice, si hago lo que dices, ¿puedes garantizar la vida de mis sombras? Abel dice, eso también depende de tu actitud, cobarde. Sir hace, maldición. Abel dice, te escucho, Sir Osman. Antes de que te llamaran mujeriego, te llamaban cobarde. Sir dice, un epíteto impropio para un soldado imperial. ¿Es por eso que elegiste hacer esto? Sir sigue hablando y dice, si fuera un mujeriego y un cobarde, ¿me rendiría a una mujer a punta de espada? Abel dice, es una estratega que, a pesar de su hábil y constante uso de tropas, ha logrado pocos resultados notables en batalla, pero también ha causado un poco daño a sus aliados. Es un excelente comandante, pero carece de agresividad, por lo tanto, un cobarde. Sir dice, sí, eso es correcto, también lo soy, pero... Abel dice, ¿crees que estás confundido? Sir dice, ¿qué? Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice, tú aborreces el daño inútil, entonces decidí que tú, un cobarde y un estratega militar, no se resistiría ante esta situación. ¿Me vas a decepcionar? Sir dice, estoy desarmado, señor. Chicos, es una orden. Abel dice, esta es una sabia decisión. Abel dice, ¿con qué estás jugando? Adelante. Quema la bandera en el techo. Subaru dice, ¿qué? ¿Yo? Entonces dejan sus armas los soldados, ¿no? Lo tienen como rehenes, obviamente. Abel dice, tú, sí, tú. Subaru dice, ¿yo por qué? Porque tú eres el único que no ha hecho nada desde que empezó la situación. Los fríos ojos de Abel perforaron a Subaru, quien se señaló a sí mismo y parpadeó. Mientras decía eso, Subaru miró alrededor del pasillo. Kona, que detuvo al enemigo con un cuchillo arrojadizo, Tarita, que disparó al gigante, Flo, que no dejó que mataran al gigante, y Abel, que lo desarmó, defendiendo el castillo sin sangre. El único que no había hecho nada era Subaru, que se había caído cuando el gigante saltó. Abel dice, muévete, ni siquiera puedo hacer que se desarmen sin mi celda y los demás. Subaru dice, está bien, sí, lo siento. Y así Subaru se dirigió al balcón, encendió la bandera del imperio en el techo del ayuntamiento, la bandera del lobo y las espadas, y le prendió fuego. Aquí para demostrar que se había cumplido la caída de la ciudad amurallada de Guaral. La primera persona en notar el cambio fue Yamal, quien estaba prestando atención al ayuntamiento. Tog dice, no es que vayan a retroceder, si ese es el caso, definitivamente intentarán derribar la ciudad. Tog no entendía cómo es que harían caer la ciudad, solo con una bandera. Pensó, ¿hay otros medios? Tog dice, ¿qué pasa, Yamal? ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? De ninguna manera. Tog dice, Natsumi Swarsh, de ninguna manera, ¿eres tú? Tog dice, pensé que era imposible tratar de pasar desde el frente. No crees que solo fue una trampa, ¿verdad? Nos encontraron deliberadamente y nos inculcaron la noción preconcebida de que un avance frontal es imposible. Tog dice, oh, no. Yamal dice, ¿qué carajo está pasando aquí? De todos modos, vamos de vuelta al ayuntamiento. Tog dice, idiota, detente, tú también vas a morir. Yamal dice, oh. A diferencia de Tog, Yamal desconocía la identidad de quien había quemado la bandera, ¿no? Yamal dice, me estás asustando, sigue siendo un soldado imperial, Tog dice, no puedes obtener victorias y vida siendo orgulloso. En su mayor parte, lo sabes, el ayuntamiento está muerto. Los generales de segunda clase están muertos. Los de Chudra entrarán en la ciudad en poco tiempo. Yamal queda en silencio. Tog dice, si no salimos de aquí, no tendremos otra opción que morir con valentía. Tog dice, ¿ves ese agujero en la pared que acabo de tapar? Voy a atravesarlo. ¿Y tú? Yamal dice, ¿quieres que vuelva a avergonzarme de mi vida? Tog dice, si estás vivo tendrás la oportunidad de enjuagar tu vergüenza, pero si mueres, eso es todo. Por eso ya me voy. No puedo pelear, no creo que pueda ganar. Yamal vaciló un momento, luego maldijo y siguió a Tog. Tog dice, supongo que te recordaré como Natsumi por ahora, chico del cartel de la guerra. Tan pronto como se dieron cuenta que la bandera imperial había sido quemada, y el ayuntamiento había caído, los soldados imperiales obedecieron inesperadamente su llamado a la rendición. Bueno, eso fue una gran hazaña, Natsumi, le dice. Subaru dice, mi celda. Y así llega la gente de Chudra, ¿no? Subaru dice, pero con tanta gente, ¿fue difícil enfrentarse cara a cara? Mi celda dice, no importa cuántos enemigos tengamos. El orgullo de Chudra no flaqueará, no existen demasiados enemigos, y si los números simples son irreversibles, pero tú y Abel lo habéis derrotado. Estoy orgullosa de ti, Natsumi. Has demostrado valor a través de la sabiduría, no podríamos haber hecho esto. Aplaudiendo a Subaru en el hombro con fuerza, mi celda dejó una sonrisa varonil, con los pies aún en el suelo, se dirigió hacia ellos para felicitar a Tarita y Kona por su mayor contribución a la caída del ayuntamiento. Incluso desde la distancia, la vista de los ojos de Tarita brillando por el elogio de su hermana, la hizo sonreír. Además, Hai le abrazó a Kona, quien confirmó que estaba a salvo y que parecía un pliegue de caballo. Subaru dice, espero que el Meatia Kona no muera así. También llega Ren, ¿no? Subaru dice, Ren. Ren sostenía su bastón de madera y miró a Subaru de arriba a abajo con sus ojos azul pálido, sintiéndose incómodo bajo su mirada. Subaru se
aclaró la garganta y dijo: ¿qué pasa? Estoy bien, ya sabes. Ren dice: sí, escuché eso. Es solo que tengo la sensación de que si te lastimaste en algún lugar, le esconderías y dirías lo mismo. Subaru dice: no soy muy confiable, pero tampoco soy muy bueno con el dolor, así que reportaré incluso la más mínima herida de inmediato. De verdad, de verdad. Ren dice: eso también suena sospechoso. Subaru dice: oh, estás preocupado por mí, ¿no? Ren dice: ¿qué? Subaru dice: lo siento, no estoy en buena forma. Si es por separado, ¿Ren estaba preocupada por mí? Ren dice: sí, lo estaba. Subaru así: entonces estaba preocupada, por supuesto, dice Ren. Claro que lo estaba, no importa qué tan broma fuera el plan. Yo fui quien te hice hacerlo y sin embargo, ¿cómo no estaría preocupada? ¿Acaso soy una persona tan despiadada? Subaru dice: no, no es eso. No creo que Ren sea desalmada. Ren es cariñosa, un poco presuntuosa y un poco reservada antes de conocerte. Pero esa brecha también es muy atractiva. Subaru dice: Ren, ¿estás impresionada por...? Ren dice: no, simplemente pensé que era extraño. Así comienzan a hablar lo que había logrado Subaru, ¿no? Y su plan. Sobre que Subaru hizo su plan para que la gente no saliera, para que no hubieran bajas, pues si no hubiera mucho derramamiento de sangre, y este plan fue bien efectivo. Ren dice: solo para que lo sepas, no importa lo que dijiste o hiciste, te las arreglaste para hacerlo. ¿De verdad lograste derribar esta ciudad? Y eso sin causar ninguna muerte. Subaru dice: no quería herir a nadie, también si iba a mantener el carácter incruento de la ciudad. Me pregunto si era demasiado pedir. Ren dice: no lo sé. Sorprendentemente, tú y Abel-san podrían hacer eso también. ¿Por qué te ves así? Subaru dice: no es nada, ¿de acuerdo? Ren dice: incluso con esos pechos falsos hay algo que sentir, ¿no es así? Subaru dice: es una tontería de decirlo, pero... Subaru dice: no, en este caso es un reflejo. Se lo paso a Emilia Tan, pero todavía siento que ella lo está recibiendo. Oh, Natsumi, estás aquí, escuché que fue increíble, felicitaciones. Subaru dice: oh, Medium-san, y así entra Medium, ¿no? Medium dice: todos fueron capturados por Natsumi-san y las demás, ¿no? Estoy sorprendida. Entonces, ¿dónde está mi hermana? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Subaru dice: hermana de Medium, Flora. Y Flora dice: estoy aquí, hermana. Medium dice: oh. An-chan, dice Medium. Lo sabía, An-chan no es mi hermana, y la hermana que pensé que era mi hermana es An-chan. Flock dice: no tengo idea de qué estás hablando, hermanita, pero pase lo que pase, todavía estoy aquí. Así que si soy tu hermano o tu hermana, no importa. Medium dice: ¿eso es cierto? Entonces tal vez no soy una hermana, sino un hermano. Flock dice: hermana. Seguimos siendo familia. Era una conversación peculiar, ¿no? Sora dice: es surrealista, ¿no es así? Ren dice: estoy segura de que Medium también estaba preocupada por Flock. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte vestido así? ¿Toda la vida? Le dice Ren a Subaru. Subaru dice: toda la vida es una exageración, querida. No importa lo lindo que sea, esta es mi primera aparición temporal y estoy destinado a tener que volver a la normalidad eventualmente. Ren dice: ¿eso significa que todavía estarás vestida así eventualmente? Subaru dice: bueno, no tengo tiempo para cambiarme ahora. Ren dice: ya veo. Si estás buscando a Abel-san, está en la habitación trasera con el comandante. Subaru dice: estás actuando como si no me creyeras. Después de todo, la caída de Guaral fue solo una fase pasajera. Tenían que pensar en lo que seguía futura guerra civil, que sacudiría el imperio y qué tipo de posición mantendría Subaru. Y así Subaru se dirige, ¿no?, hacia la habitación donde estaba Abel, donde antes era la habitación del general Sir. Abel dice: ¿tú aún estás vestido así? Eso dijo Abel, olfateando con los pómulos, que ya se había quitado el traje de bailarín y se arremangó para ponerse un atuendo de hombre. Subaru dice: por favor, no toques mi atuendo, es más, ¿estás solo con un general de segunda clase sin escolta? ¿No hay un límite para lo temerario que puede hacer? Abel dice: por supuesto. Si él tuviera alguna intención de resistir, le habría puesto mi espada, pero él no tiene esa intención. Así es, Sir Osman. Sir dice: sí, eso es correcto, mi señor. Abel, al parecer, Abel no le dijo su identidad a Sir, pero él ya la había descubierto en el baile, ¿no? Y Subaru le pregunta si él había dicho y dice que no, él lo descubrió en el baile. Pero es conveniente si adivinaste sin necesidad de revelarlo, Sir Osman. Sígueme, no serás agraviado. Sí, si es por ti, yo, Sir Osman, arriesgaré mi vida. Subaru dice: espera, ¿hablas en serio? No has escuchado sobre esto todavía, ¿verdad? Sir dice: su excelencia está junto frente a mí y me quiere. Si es así, es mi deber como general del imperio responder a su solicitud. Sobre todo, juro ser aún más leal a usted que antes. Oh, dice Abel. ¿Por qué? ¿Estabas tan fascinado con mi baile? Sir dice: bueno, fue muy hermoso, pero eso no es todo. Me sorprende que su señoría recuerde a mis dos hombres, que maldije como nada más que una vergüenza, y usted lo haya creído después de todo. Abel dice: por supuesto, si quieres ser el gobernante de un imperio, tienes que entender la tierra. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sir dice: absolutamente no, pero me siento realmente honrado. Subaru se había abrumado por el carisma de Abel. Abel dice: si Sir Osman lo sigue, entonces los generales debajo de él también lo seguirán, junto con la ciudad del castillo. Puedo decir que finalmente hemos reunido una fuerza mejor. Sir dice: sin embargo, es inevitable que nos falten fuerzas si nos establecemos con el resto del mundo. Y hablan sobre la capital, ¿no? Y cómo
podrían pedir su rendición. Abel dice, refuerzo de la ciudad imperial. Abel dice, cierra la puerta principal de la ciudad ahora mismo, no interfieras, mensajero o no. Todos en el pasillo se sorprendieron por los ladridos de Abel. Por supuesto, Misael y las demás no podían entender las intenciones de él. Ya que Subaru y los demás habían estado hablando con él junto antes, no entendía. Miselda dice, Tarita, rápido, ve y diles que cierran la puerta principal. Tarita dice, oh, hermana, ¿qué estás haciendo? Miselda dice, inmediatamente, no deshonres el nombre de Chudra. Flo dice, jefe, ¿qué pasa? ¿Está rara la situación? Abel dice, ahora no es el momento para tus tonterías, comerciante. Siroma, persuade a los generales. Miselda, Luis dice, Medium dice, espera. Luis Chan, ¿qué pasó? Le dice, wow, dice Luis, te ataca. Luis, cálmate, Wu está aquí. Ren dice, Luis Chan, por favor, cálmate, ¿qué te pasa? Luis comienza a llorar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Le dice Ren a Luis. Abel dice, Miselda, Luis hace... Miselda preparó el arco, ¿no? El fuerte cuerpo de Miselda desató un tremendo golpe del cacique Chudrak. 4 flechas volaron salvajemente, empujando hacia el espacio vacío al que apuntaba Luis. Una de las flechas recordaba el golpe del cazador que había matado a Subaru en el bosque. Mientras los soldados saltaban para cubrirse y jadeaban por aire, Subaru y los demás miraban de cerca para ver si la causa de la conmoción de Luis estaba en la cortina de humo. Y se escucha una voz que dice, por eso no puedo morir, por eso no puedo matar. Una voz lánguida se escuchó en el pasillo lleno de humo. Reconoció la voz como la de una mujer. Los tímpanos de Subaru juzgaron que era una voz lenta y despreocupada, carente de emoción. Se sentía terriblemente fuera de lugar en la tensión momentánea de la situación, pero el resultado de esa voz fue poderoso. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Miselda fue envuelto en tremendas llamas y estalló en tremendas llamas. Todos quedaron atónitos ante la escena. Miselda estaba en llamas. Kona dice, mierda. Hable dice, ¿qué? Le echaron agua, ¿no? Miselda apagaron las llamas, pero ella estaba asada. Había una figura de una persona parada allí. Era una hermosa niña con la mayor parte de su piel morena expuesta. Tenía el pelo blanco plateado y un parche en el ojo que le cubría el ojo izquierdo, una cola exuberante y peluda que le salía de la cadera y una rama en la mano que parecía haber sido recogida en medio de la nada. Su rostro parece joven y falto de emoción, y en comparación con sus extremidades femeninas y onduladas, se ve terriblemente desequilibrada. Sin embargo, no cabía duda que esa linda chica fue el detonante de los hechos del día anterior. No sabían lo que hacía, lo que quería, quién era, todo. ¿Eres tú? Araquilla. Araquilla dice, la chica que estaba allí con sus ojos bien formados y afilados, el emperador que había sido derrocado del trono del Sacro Imperio de Wallachia, estaba mirando a Araquilla. Ciri inmediatamente le juró vasallaje y la intimidación que se sintió justo frente a él, pero Araquilla agitó la rama en su mano de lado a lado sin sentirse nerviosa. Araquilla dice, ¿cuánto tiempo sin verte, mi señor? Abel dice, tú también pareces respirar bien, también Chicha, con su imitación despiadada. No lo haré, es demasiado peligroso. Sir dice, Araquilla, general de primera clase. Subaru dice, ¿qué acabas de decir? Sir dice, general de primera clase Araquilla, uno de los más fuertes del imperio de los 9 generales divinos. Abel dice, ella también es la segunda de los 9 generales divinos. Eso significa que es la segunda desde la cima del imperio. Subaru dice, ¿imperio? ¿Segundo lugar? Araquilla dice, yay. Ella infló su pecho con orgullo. Miselda dice, no puedo dejar que interfieras con la victoria que agarré en mis manos. Miselda dice, voy a hacerlos retroceder, alejarlos o derribarlos, capturarlos. Araquilla dice, por más que lo intentes no sirve de nada. Subaru fue arrojado al suelo, ¿no? Mientras miraba el techo roto, su cerebro analizó la situación. Quizá fue un tornado. El tornado de Araquilla invadió la habitación. Sin hacer distinción entre personas o cosas, amigos o enemigos, Subaru apenas logró mantenerse consciente. Sir dice, no voy a dejar que la lastimes más de lo que ya está. Subaru dice, de ninguna manera, ¿verdad? Subaru exclama, Ren. Subaru dice, Abel. Abel dice, una marioneta a tu entera disposición hace un gran gesto. ¿Tú has olvidado para qué te uniste a mis filas? Dice Abel. Araquilla dice, señor, me mintió, me engañaron. Nunca lo perdonaré. Abel dice, entonces Chicha también te incitó a esto. Araquilla se acercó a Abel y luego una voz aguda sonó. Se oyó un rugido de piedras. Era Ren, que había estado escondiéndose detrás de un pilar esperando en el momento adecuado para ejecutar su plan. Ren fue tragada por el tornado pero permaneció consciente y se escondió. Araquilla hace... Ren hace, no. Araquilla dice, oh, un demonio, eso es inusual. Ren dice, ¿eres? Araquilla dice, no te interpongas en mi camino, no quiero que mis amigos salgan lastimados. Ren dice, ¿amigos? Dice, no soy buena con la fuerza, tú también volarás. Y así comienza la batalla. Subaru protege a Ren, pero es atacado. Entonces Subaru se interpone para proteger a Ren del ataque de Araquilla. Y estaba vestido todavía de mujer, con pechos falsos, maquillajes y una peluca. Y entonces protege a Ren, ¿no? Araquilla dice, qué ridículo paracaidista, ¿no? Pero no está tan mal.
Lentamente abrió los ojos, había alguien detrás de él. No fue Araquilla, Araquilla estaba parada al otro lado de esa espalda. Ojos pomposos, arrogantes, rojos, que estaban convencidos de que todo este mundo se arrodillaría a sus pies. La persona que abrazó sus brazos mientras ella rebotaba sus amplios pechos y se burlaba de su rostro, que era la encarnación de la bellosa cruel. Era la persona que se suponía que nunca conocería aquí. Subaru dice, oh, Subaru se quedó sin aliento. No es necesario que digas tu nombre, tonto. Puedes llamarme por mi nombre. Mientras decía esto, Priscilla Bariel sonrió con una sonrisa color sangre.